Palencia, con Irene Rodríguez. Les vamos a contar ahora a los oyentes una historia que a lo mejor algunos conocen, pero seguro que otros muchos no, porque ¿sabían que tenemos una pieza arqueológica de Palencia, nada más y nada menos que en el Museo del Louvre, que acaba de sufrir además uno de los robos pues que seguramente pasen a la historia? Bueno, pues ante el temor que esto ha despertado, desde la Asociación de Mendunia Nostra en Monzón han dado un poco la voz de alarma, porque de allí resulta que procede el León de Bronce de Monzón de Campos. Es una obra considerada maestra del arte islámico, y ahora desde este colectivo quieren que se realice una réplica que puedan tener en la localidad, para evitar, por ejemplo, que si roban otra vez en este museo la pieza, pues pueda correr el riesgo de perderse. Vamos a saludar a Nacho González, que es el presidente de este colectivo. Nacho, buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo llega este León de Bronce al Louvre? Bueno, es una historia un poco muy larga y bueno, sí. Nos retrotraeríamos al siglo XIX, cuando prácticamente no hay inicios de la arqueología moderna, y algunas personas, los que se suele llamar de la historiografía, los coleccionistas, empiezan a interesarse por diferentes lugares, piezas, y sobre todo las piezas más destacadas, y empiezan a hacer unos primeras y precarias excavaciones arqueológicas, descontextualizando, que cualquier historiador nos volveríamos loco con lo que hicieron, pero bueno, en su contexto era lo normal. Y a mediados del siglo XIX resulta que les llamaron la atención el que nosotros, para diferenciar, llamamos Alcázar Árabe de los Castellones, que no es el actual castillo de Monzón, que sería como a 1 kilómetro más al norte, dirección a Musco, que era aquel edificio Alcázar Castillo fortificado, donde era la cabeza del condado de Monzón, ese condado medieval que tanto repetimos en Monzón, y que en este caso pues es en principio de origen árabe y luego fue condado leonés cristiano. Claro. Entonces, este león de bronce se encontraba allí, en este alcázar del que hoy ya no conservamos nada. Eso es, del Alcázar prácticamente no nos queda nada, sabemos más o menos dónde estaba, y sí que en diferentes décadas se han encontrado diferentes cuestiones, como un mortero de bronce, de un mortero metálico que está en Cataluña, lápidas hebreas, etcétera, y un poquito más de terreno que ahora mismo está siendo también labrado. Incluso una parte, según Nicolás Villa, el historiador local, afecta a las obras del AVE, pero bueno, un poquito de las afueras, como una especie de almacenes. Sobre el castillo no se queda nada. Podemos un poco presagiar restos de un pozo con una serie de piedras que podemos ver desde lo que ahora es las vías del tren, y un paseo que se puede ir por la acequia, pero prácticamente nada. Es un paseo muy bonito, muy recomendable, pero prácticamente nada. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo llega este coleccionista a estos restos arqueológicos, a ese antiguo alcázar? Porque no sé si ya existía allí alguna ruina, o bueno, de repente, bueno, por el interés que comentaba antes, se empieza a excavar y de repente se encuentra esta pieza y otras muchas, supongo. ¿Y qué pasa con esto que se encuentra? Sí, claro, en el siglo XIX sí que había algo de ese alcázar árabe, pero en el siglo XIX pensemos pues a principios. De hecho, se piensa, según Nicolás Villa, todo el momento, que es nuestro especialista en esto, que tiene que existir algún grabado de Pascual Madoz o alguna de estas personas que han inventariado el patrimonio español en ese periodo. La cuestión es que sí que se documentaba en ese momento ese alcázar árabe, pero tenemos en Monzón y en toda Palencia, que lo conocemos muy bien porque es nuestro querido río 100% palentino, el río Carrión, que ya sabemos cómo va cuando quiere, ¿no? Sí. Y el río Carrión, a lo largo de toda su historia, de hecho Monzón tiene unas vanguardias, unos muros contra el río,
inundado varias veces Monzón, y en este caso la zona donde asentaron ese castillo es una zona, pues como toda nuestra tierra, ¿no? Muy caliza, muy que con el río se deshace, y ha ido destrozando el río, por un lado, poco a poco ese yacimiento, luego el tren, porque cuando hicieron unos ferrocarriles, que es donde el tren que va a Santander, lógicamente, y posteriormente la acequia, de una acequia que está vinculada al Canal de Castilla, que es mucho posterior. Es decir, pero claro, entre todas las cosas no nos han dejado nada. ¿Este alcázar no estaba entonces en un lugar elevado? Sí, estaba en un lugar elevado. Vale. Tenemos como unos pequeños montículos, que de hecho ahora mismo son unas vistas muy bonitas, hay unos cortados muy bonitos. De hecho, una de las fotos que más nos gustan en Monzón es desde el castillo actual, podemos apreciar la montaña palentina, ¿no? Que eran los confines del condado de Monzón, que llegaban hasta Cozuelos de Ojeda, el monasterio de Cozuelos de Ojeda. Es decir, la montaña palentina, ya sabemos, unos 100 kilómetros desde Monzón, y Cozuelos de Ojeda un poquito menos, 80-90 kilómetros, que se veían desde el actual castillo. Pues desde el Alcázar Árabe también se veían. Bueno, el caso es que no hay que perder de vista que en algún momento, claro, esto fue territorio islámico. Eso es. Durante poco tiempo, pero bueno, estuvieron aquí también, ¿no? Sí. Todos sabemos, desde el siglo VIII, pues empiezan toda la península y poco a poco se va reconquistando, aunque no deberíamos utilizar esa palabra, pero bueno, poco a poco se va hacia el sur esa conquista cristiana, y uno de esos territorios, el Valle del Duero, pues es el que es fronterizo. Dentro del Reino de León surge el Condado de Monzón, como ese territorio fronterizo, que el mapa es muy difuso, porque estamos en épocas donde no había mucha documentación y demás, pero bueno, algunos pueblos sí que se saben que pertenecían al Condado de Monzón. También en las fronteras en esa época eran también, aunque no parezca, muy difusas. Y bueno, se sabe que el Condado de Monzón llegó a llegar al norte, como he dicho, a Cozuelos, y al sur hasta Peñafiel, actual provincia de Valladolid, y Sacramenia, actual provincia de Segovia. Por lo tanto, estamos hablando de un condado un poco triángulo mal hecho hacia abajo, pero un condado bastante grande para ese periodo. Luego ya va perdiendo territorios y demás. Estamos hablando ya después de la batalla de Simancas del siglo X. La cuestión es que ese condado, como buen condado fronterizo, tenía su cabeza de condado, que era Monzón, y tenía, pues lógicamente, comercio con Córdoba. Ese comercio lo ha documentado Nicolás Villa también, y entre unos de esos comercios se piensa, no lo tenemos documentado, que ha venido ese león de bronce. Por eso el propio Louvre en su página web dice que igual procede de Córdoba. Igual procede de Córdoba, pero antes... Sí, no estamos 100% seguros, no está documentado, no lo podemos asegurar. Pero bueno, la procedencia original sería Monzón. Sí, el león se lo encontraron en Monzón, que bueno, hemos dicho los coleccionistas, pero estos coleccionistas no iban ahí con las uñas arrastrando tierra. Muchas veces eran casualidades, ¿no? Tenemos el famoso caso de Altamira, que se lo encontró una niña. Pues en este caso en Monzón se dice que eran unos campesinos que estaban por ahí por el campo, se lo encontraron y se lo dieron a un señor, se interesó, se lo llevaron, y al final pues acabó en manos pues de coleccionistas privados, ¿no? En este caso fue de Miguel Jalón X, marqués de Castrofuerte, digamos el propietario de ese terreno en ese momento, a mediados del siglo XIX. Pero Nacho, a ver, el león, ¿de quién era? O sea, quiere decir, ¿para qué servía? ¿Por qué se construye? ¿Es de bronce? ¿Quién era la persona que vivía ahí en ese momento? En esa que lleva décadas. Sí. Perdón. Sí, eso es otro debate que lleva décadas hablándose. Y como fue un objeto hallado y descontextualizado en el siglo XIX cuando hicieron la excavación arqueológica, pues todo han sido teorías. Siempre se ha dicho que era un aguamanil, es decir, como para lavarse las manos, surtidor de agua. De hecho, mucha gente le evoca a los leones de Granada, ¿no? Es verdad, sí. Pero la cuestión actual, y lo que defiende el propio Museo del Louvre, con un especialista que hace 3 años hizo una charla en el propio Louvre, dicen que se trata de un autómata, que ya nos vuelve loco a todos. ¿Un autómata? Un autómata, es decir, que la boca que tiene debajo del pecho, el león, tenía algún mecanismo que no se ha encontrado y que servía como reloj.